¿Qué es el litigio estratégico? Bien, el litigio estratégico es el litigio de las causas, el litigio que permiten a partir de un asunto poder transformar situaciones estructurales desde el derecho. Y eso implica varios elementos. Uno, la confianza en que el derecho es un instrumento de transformación. Dos, la creatividad en la argumentación. En este momento, en México, por ejemplo, podemos incluir la reforma constitucional en derechos humanos para lograr transformaciones estructurales. Y un tercer elemento central es la defensa de los derechos de las víctimas que están inmersas en casos de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo se utiliza el litigio estratégico para la protección de derechos humanos? El litigio estratégico, hoy con el contexto actual de la reforma constitucional en derechos humanos, la modificación a la ley de amparo constitucional y los derechos de las víctimas, de la Ley General de Víctimas, son una herramienta que es una herramienta muy importante para poder impulsar agendas, especialmente que permitan modificar estructuralmente algunos patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla, que apuntó a la transformación de la jurisdicción militar. O pensemos, por ejemplo, en un caso reciente de matrimonio de personas del mismo sexo en el Oaxaca, donde a partir de una decisión de la Suprema Corte se modificó la definición de matrimonio del Código Civil. Ese es el litigio que con una decisión puede impactar a nivel general y a nivel social. ¿Qué crees tú que ha aportado ese litigio para la protección de derechos humanos en México? Ha aportado muchas cosas. El litigio estratégico ha permitido varias acciones importantes. Primero, poner la aplicación de la reforma constitucional en derechos humanos recientemente en o ante los tribunales judiciales. Dos, ha permitido impulsar acciones de reparación del daño. Por ejemplo, hay un caso que litigó una organización que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es un caso ante un tribunal administrativo en el caso de 3 indígenas que fueron detenidas y por primera vez el tribunal se pronuncia a efectos de que se repare el daño a nivel interno. 3, ha permitido creatividad en el litigio, ha permitido incorporar estándares internacionales para que los jueces puedan pronunciarse. 4, ha permitido ampliar acciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Fundar recientemente obtuvo una decisión muy importante que creo yo que es la más completa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde la Suprema Corte ordena construir un pabellón para personas con VIH-Sida. Entonces ha sido clave y especialmente otra área del litigio estratégico es el litigio internacional. Hay que diferenciar dos cosas, el litigio nacional y el litigio internacional. El litigio estratégico puede ser un litigio a nivel interno o puede ser también un litigio a nivel internacional. Por ejemplo, el caso Rosendo Radilla es un litigio internacional que una decisión de la Corte Interamericana impacta en el derecho interno y logra transformaciones internas. Entonces, ha sido muy importante y implica un reto para los abogados hoy en México, implica un reto para el litigio clásico. El litigio clásico se ha quedado corto en términos de transformaciones, en términos de incorporación de estándares internacionales, implica un reto de incorporar derechos humanos en el trabajo cotidiano de los abogados. ¿Otro caso, además de los que ya mencionaste, paradigmático? Mira, hay algunas sentencias novedosas, como la que mencionaba de matrimonio igualitario. También hay algunas acciones en materia de derecho civil donde algunos jueces, en casos de letras cambiarias, han establecido, aplicado el control de convencionalidad para determinar que la usura, alegando la Convención Americana de Derechos Humanos, y muchos otros casos que vienen avanzando. Hay una decisión de la Suprema Corte donde define que es el derecho a la salud diferente a la que ya mencioné de Fundar, y hay algunos otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con derecho a la consulta, como el amparo del pueblo yaqui, que ordena y establece criterios sobre cómo se debe dar el derecho a la consulta. Por ahí vamos apuntalando, avanzando en términos de que los abogados en México entendamos que el litigio de derechos humanos o incorporando los derechos humanos es un litigio transformador, especialmente porque nuestro artículo primero así lo menciona. Todo el litigio y el trabajo jurídico tiene que
garantizar esa perspectiva de derechos humanos. También la perspectiva de género, por ejemplo, ha sido importante incluirla en el litigio estratégico. GIRE, que es una organización que ha venido trabajando en algunos casos, ya ha venido apuntalando acciones de transformación en ese sentido. ¿Algo más para concluir? Creo que debemos hacer un llamado a los estudiantes de Derecho para que asuman el reto novedoso que nos plantea el derecho. Hacer un llamado a los abogados litigantes para que incluyan en sus demandas los tratados internacionales y que sean creativos en la labor del litigio a efectos de que vaya más allá de los casos particulares y que esos casos puedan impactar y conseguir transformaciones estructurales. En conclusión, el derecho puede ser un instrumento de cambio y el derecho puede ser un instrumento de transformación que permita potenciar y construir el Estado democrático de derecho.